¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. El título es Edificando sobre la roca. Escribe el pastor Federico Andiarena y el texto es Mateo 7:24. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Tenemos que construir sobre la roca, ¿no? Es un desafío a aquellos que saben de construcción, construir en algunos lugares donde por ahí los materiales no son los más nobles, o los pisos o los suelos no son los indicados. Pero Jesús compara a alguien que construye sobre una base sólida, a una persona que escucha y lleva a la práctica las enseñanzas de Jesús, sus principios, sus palabras. Y esa edificación permanece en pie ante cualquier situación, ante los golpes climáticos. Pero las personas que no edifican sobre las palabras de Jesús, sobre las enseñanzas, sobre los principios espirituales del Señor, descuidando la importancia de vivir la palabra, los considera unos necios y declara que todo eso que ha construido se viene abajo. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de edificador sos? ¿O sobre qué estás edificando? Porque podemos edificar mucho y muy alto, pero si las bases no son las bases adecuadas, todo lo que construimos se viene abajo. Entonces, tenemos que vivir la palabra, ¿no? Tener una receta de cocina del mejor chef y nunca tomar los ingredientes para elaborar esa receta nos llevará a quedarnos solamente con una foto de lo que podría haber sido, ¿no? Las mujeres que saben mirar los programas de cocinas y experimentar y no tener los ingredientes adecuados, ¿no? Se quedan solamente con la decepción de no descubrir el talento que tengo para cocinar, y nos quedamos sin saborear, ¿no?, la receta, y es peor, nos quedamos con hambre. Y el Evangelio es poder de Dios y se activa cada vez que debo seguir la receta de Jesús, ¿no? Jesús nos dice que debemos escuchar su mensaje y no solo escucharlo, sino que tenemos que practicarlo. Y eso es poderoso, es accionar la fe, ¿no? Es orar, no solo saber que hay que orar, es perdonar, no solo saber que hay que perdonar, amar y no solo saberlo, tener un concepto teórico, sino mostrarlo, establecer prioridades, compartir. Entonces, podemos tener todos los materiales necesarios para construir nuestra casa, pero será necesario también la mano de obra, trabajar para que los materiales se transformen en habitaciones, se transformen en sala, en cocina, se transformen en vivienda. Y así con la palabra de Dios también. Tenemos que tomar cada enseñanza de Jesús y decidir llevarla a la práctica, y ahí vamos a comprobar el poder del Evangelio en nuestra vida. La palabra es eficaz cuando la ponemos en práctica, no en un concepto teórico solamente. Y un discípulo es un seguidor. Y un seguidor se aproxima a la idea de un imitador más que un oyente. Hoy podés ser discípulo oyente sin el poder de Dios, o simplemente decir, bueno, escucho, pero no lo sigo. Y ser discípulo es ser imitador. Tenemos que transformarnos en discípulos imitadores de Cristo, teniendo su poder cuando vivimos la palabra, cuando vivimos su palabra. Entonces Dios nos llama a construir sobre la roca, a ser prudentes, a prepararnos para permanecer. Muchas veces escuchamos un evangelio de éxitos inmediatos, ¿no?
Dios te va a bendecir y seguilo, que Dios te va a transformar y todo te va a ir bien y la prosperidad en todos los órdenes de la vida. Y si bien es parte, muchas veces nos olvidamos que el Evangelio a veces también está la posibilidad de experimentar dolor, así como también tener dificultades, tener que enfrentar enfermedad, crisis, persecución, ¿no? Y Jesús nos dio el ejemplo que vamos a atravesar crisis. Los dos constructores, tanto el que construyó sobre la piedra como el que construyó sobre la arena, a los dos los golpeó la misma lluvia, a los dos los golpeó la misma inundación, a los dos las mismas crisis y las circunstancias alrededor fueron las mismas. Pero el que permaneció fue aquel que construyó sobre la roca. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confiamos porque Él ha vencido. Entonces, construir sobre la roca es vivir la palabra. Y Jesús llama a esas personas que construyen sobre la roca, las llama prudentes. Porque Jesús nos está preparando para enfrentar días difíciles. Nos coloca en suelo firme, asegura nuestra estructura espiritual ligada a su presencia. Y al establecer verdades en nuestro corazón, nos prepara para enfrentar las tormentas que van a venir en la vida, para resistir ante la crisis, ante el dolor, y que nuestra vida no quede en ruinas, sino podamos permanecer firmes, podamos estar parados sobre la roca. Jesús te prepara para atravesar el dolor, los golpes, el sufrimiento, la persecución. Te prepara para tener éxito los días frustrantes. Y ser prudente no se refiere solo a ser medido en las palabras que uno dice, sino a tener juicio, discernimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para aplicar esa verdad que vamos conociendo del Señor. Por eso prudente dista mucho de ser miedoso. Al contrario, se asocia con ser valiente, ya que decido prepararme para combatir en esos días difíciles. Y la manera de prepararme es cada día llevar a la práctica el Evangelio, las verdades, los principios, como decíamos recién. Ser prudente es ser inteligente. Ser inteligente es alinear mi vida a la verdad del Señor. Ser prudente es prepararnos para permanecer. Este año que estamos hablando de preparar el corazón, de afirmar nuestro corazón, de afirmar en las verdades bíblicas y traducirlas en hechos en nuestra vida cotidiana. Entonces, es para que reflexionemos y pensemos qué clase de discípulos soy de Jesús y bajemos del monte de su presencia con la firme determinación de que voy a llevar a la práctica el Evangelio. Entonces, te desafío a que anotes 2 acciones o 2 principios bíblicos que vas a poder vivir esta semana. Como decíamos la semana pasada, servir a alguien, ayudar a alguien, orar, predicar a alguien, compartir con alguien. No sé, 2 acciones, simplemente 2, que te desafío a que puedas vivirlas en esta semana, que puedas compartirlas con alguien también, quizás tu líder de célula, alguien, mira, esta semana voy a hacer tal cosa, para que al finalizar la semana tu líder, alguien te pueda preguntar, bueno, ¿cuál fue la acción que hiciste esta semana? ¿Cuál principio bíblico aplicaste? ¿Cuál verdad aplicaste en tu vida? ¿Hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Pusiste en práctica las enseñanzas de Jesús? ¿Pusiste en práctica las bienaventuranzas? Bueno, que podamos edificar sabiamente, poniendo en práctica la palabra, siendo prudentes, siendo inteligentes, basándonos en la roca que es Cristo. Señor, te damos gracias porque podemos edificar sobre la roca, Señor, que sos vos, y aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque vengan inundaciones, que van a venir, Señor, porque vos nos decís que en el mundo tendremos aflicción. Tu palabra dice también que podremos pasar por el valle de sombra y de muerte, pero Señor, si estás con nosotros, nos vas a llevar a un puerto seguro. Si estás con nosotros, Señor, esos vientos, esas situaciones, esas crisis, no nos van a voltear, sino que vamos a permanecer firmes, Señor, parados sobre la roca. Oro por cada hermano, por cada hermana, para que esta semana pueda permanecer firme a pesar de los embates de las circunstancias, los embates del enemigo, sabiendo que, Señor, saldremos más que vencedores de toda situación,
porque hemos construido sabiamente sobre los fundamentos de la palabra y lo hemos puesto en práctica. Señor, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.